toca empezar uno de los temas más controversiales de la arquitectura y el urbanismo en el área maya, porque todavía, aunque se han realizado muchísimas investigaciones, todavía hay algunas contrariedades en cuanto a la información, en cuanto a los puntos de vista, las intenciones del proyecto, por supuesto, y finalmente los datos recabados, ¿no? Y su interpretación. Y claro, la controversia que se inició desde hace más de 100 años acerca de si los toltecas llegaron a la península de Yucatán, y que hoy en día ya son menos los que siguen hablando de esa conquista, pero todavía por ahí hay quienes siguen relacionando a una de las capitales más importantes del área maya con el centro de México, y hay elementos, claro, para este análisis que nos tocará revisarlos, no sin apasionamientos, solamente apuntando acerca de estos elementos. Bueno, sin más, nos toca revisar justamente veamos a Chichén Itzá. Nuestro mapa del área maya, y hacia la parte norte, donde aparece el punto en rojo, ahí se localiza el asentamiento de esta metrópoli de gran importancia y relevancia en la historia de las tierras bajas mayas del norte. Vamos a ampliar la región para establecer justamente algunos de los vínculos importantes asociados con esta gran ciudad. Primeramente, reubicamos o ubicamos en esta ampliación del norte de la península de Yucatán la ubicación de Chichén Itzá, y es importante acotar una cosa que podemos observar acá. Chichén Itzá es un emplazamiento plenamente estratégico al norte de la península de Yucatán. Prácticamente se encuentra al centro de la península, teniendo casi la misma distancia desde la ciudad hacia la costa del Caribe o hacia Campeche, hacia la costa de Campeche. La distancia menor, de aproximadamente 100 kilómetros, hacia el Golfo de México por la parte del norte, posiblemente relacionó a Chichén Itzá con una serie de rutas de intercambio comercial vía marítimo que penetraban tierra adentro, llegaban a Chichén Itzá, y Chichén Itzá pudo ser el principal distribuidor de muchos de estos bienes. Hoy en día, la gran cantidad de materiales extraídos de uno de los elementos más importantes en la conformación urbana de Chichén Itzá, que es el cenote sagrado de los sacrificios, nos habla justamente de esta gran diversidad de materiales que llegaron a Chichén Itzá, ¿no? Y esto ya también lo veremos un poco más adelante. El emplazamiento, no nos queda duda que es totalmente estratégico, pero hoy en día la arqueología nos menciona que si bien desde el preclásico tardío ya existe un asentamiento permanente en esta región, la ciudad como tal, ya esta conformación compleja, urbana, con infraestructura pública, etcétera, etcétera, se empezará a gestar a partir del año 600 después de Cristo. Por lo cual hablamos de un primer Chichén Itzá que sería totalmente contemporáneo con el florecimiento máximo de la arquitectura Riobé, Chenesburg, que ya hemos revisado, o de otros sitios como por ejemplo Sivichalcún, ¿no? Que también ya revisamos acá en las presentaciones. No nos queda duda tampoco que en realidad el mayor auge de la ciudad se dará de manera tardía. Hoy los arqueólogos definen que el máximo auge, el apogeo constructivo, urbano, arquitectónico y sobre todo el gran dominio militar que genera Chichén Itzá en toda la región del norte de la península, se estará conformando a partir de lo que llamamos el clásico tardío, es decir, a partir del año 800 después de Cristo y aparentemente hasta más o menos el año 1100, aunque hay mucha bibliografía de muchas otras investigaciones que mencionan que Chichén Itzá pudo haber llegado hasta el año 1200 después de Cristo, es decir, hasta el término de lo que llamamos el posclásico tardío. Todavía, y con la advertencia de hace unos instantes, todavía estamos en espera de más información, de más proyectos que nos traten de amarrar mejor las secuencias constructivas o arquitectónicas con las fases cerámicas o
con fechas de radiocarbono que finalmente nos ayuden a amarrar mejor el crecimiento de la ciudad, ¿no? Que esto es algo bien, bien importante y que lo necesitamos, justamente para entender mejor cuáles fueron los procesos en todos los sentidos que dieron la génesis, el desarrollo y la magnitud de una ciudad como Chichén Itzá. Hoy en día, a través de arqueología, epigrafía y fuentes históricas, tenemos mucha información acerca de Chichén Itzá, pero esta información todavía la tenemos como muy repartida, muy dividida, y falta en realidad amarrar también estas fuentes de información entre sí, que no siempre coinciden, ¿no? Y esto es un caso bien interesante. De pronto, lo vamos a platicar un poco más adelante, de pronto una fecha de radiocarbono no coincide con la fecha que aparece en un texto lítico asociado a un edificio, y tampoco coincide con la cerámica. Y entonces desde ahí, desde la misma arqueología, ya tenemos diferentes fuentes de información en donde no nos están amarrando una temporalidad específica. Si a esto le sumamos información como la que se vierte de los libros del Chilam Balam, donde los datos de carácter histórico, ¿no?, tampoco amarran la historia arqueológica de Chichén Itzá, pues bueno, podríamos entrar en grandes problemas y conflictos de entendimiento. Por ejemplo, no voy a profundizar mucho en esto, pero la gran investigación de uno de los arqueólogos más importantes de nuestro país del siglo pasado, el doctor Román Piñachán, y su gran investigación acerca de Chichén Itzá, junto con otros como Alberto Ruz, el arqueólogo del Templo de las Inscripciones, siempre sustentaron hipótesis opuestas en un mismo tiempo histórico. Mientras que Alberto Ruz veía claramente una presencia de toltecas en Chichén Itzá, Piñachán llegó a proponer la hipótesis totalmente opuesta, que había más bien itzáes en Tula. Y él, a través de las fuentes históricas, como los libros del Chilam Balam, empezó a rastrear el origen de los itzáes, de dónde provienen. Según él, provendrían, me regreso a esta imagen, de la zona de Bacalar, un poco más al norte de la bahía de Chetumal, ¿no?, de la zona de Bacalar, y de aquí se generaría una migración hacia la parte del norte, pasando por un sitio como Tulum, por toda la zona de la costa, después penetran hacia tierra adentro y aparentemente fundarían Chichén Itzá por ahí del siglo VI después de Cristo. Los itzáes migrantes no se quedarían en Chichén, o al menos una porción pequeña se queda en Chichén, y estos seguirían un proceso migratorio hacia la costa occidental, llegando a sitios como, no parece acá, como Etzná, que se encuentra acá, bajando hasta Champotón, hacia la laguna de Términos, y de ahí regresarían otra vez hacia Chichén, en una migración que se llevaría aproximadamente unos 300 años, para ya llegar con todas las influencias del Golfo de México y del centro de México, desde el punto de vista cultural, que formarían a esta arquitectura itzae mexicanizada, o la llamada maya tolteca, ¿no? Esto es lo que saca a manera de resumen en sus conclusiones Román Piñachán a través de una investigación exhaustiva de las fuentes históricas. Pero justamente al amarrar o tratar de amarrar esas fuentes históricas con la arqueología, hoy en día uno de los arqueólogos más importantes en cuanto a proyectos de excavación en el sitio, llamado Peter Schmidt, ha encontrado mucha evidencia de que lo que se identificaba como la arquitectura de influencia tolteca o mexicanizada es tan antigua en Chichén Itzá como la arquitectura netamente PUC de Chichén Itzá. Y entonces necesitamos, insisto, más investigación y sobre todo una mayor extensión en cuanto a esta investigación. Para no meternos más en camisa de 11 varas, ¿no?, en este mapa vamos a empezar a relacionar cosas que las tres fuentes históricas, las tres fuentes de información, arqueología, epigrafía y
fuentes históricas del momento del contacto, como los libros de Chilam Balam, lo que le dijeron sus informantes a Fray Diego de Landa, nos hablan de un poco de la historia de Chichén Itzá, y con esto sabemos que Chichén Itzá tuvo relaciones diplomáticas, y aquí aparece con signo de interrogación porque no sabemos qué tan diplomáticas fueron, ¿no? Si en realidad hubo por ahí una presión mayor o si en realidad fueron totalmente pacíficas y políticas estas relaciones. Sabemos que una de las relaciones importantes se gestó entre Chichén Itzá y Uxmal. Sabemos que fueron contemporáneas, sabemos que el máximo esplendor de una ciudad como Uxmal es contemporánea con mucha de la arquitectura monumental de Chichén Itzá, y esto es algo bien interesante. Y siguiendo las fuentes históricas como los libros de Chilam Balam, se habla de una llamada Liga de Mayapán, conformada por tres entidades políticas: Mayapán, Chichén Itzá y Uxmal. Hoy en día los elementos arqueológicos de iconografía en edificios de Uxmal que presentan a serpientes emplumadas parecieran justamente relacionar con una influencia de Chichén Itzá a Uxmal, siendo Chichén Itzá posiblemente el principal, se me fue la palabra, se me fue, perdón, el difusor, gracias, el principal difusor de esta nueva estructura de pensamiento ideológico y cosmogónico asociado con un panteón religioso de una deidad que aparecerá en un ambiente pan-mesoamericano. Hoy en día sabemos que hacia el clásico tardío en general, para el epiclásico en el centro de México, para el clásico terminal para el área maya, la deidad de la serpiente emplumada aparece prácticamente en toda Mesoamérica hasta el momento del contacto español. Y entonces también no podríamos decir que los toltecas son los únicos difusores de este elemento, ¿no? Y pareciera ser que en su momento los tzetzaes también tuvieron mucho que ver con la difusión de esta deidad a nivel al menos iconográfico en toda la península norte de Yucatán, en toda la parte norte de la península de Yucatán, y podría ser una referencia justamente de intercambio cultural entre los tzetzaes y los mayas de Uxmal, ¿no? Otra relación, también principalmente basada en fuentes históricas, la Liga de Mayapán también involucraría justamente una alianza política entre Uxmal, Chichén y Mayapán. Aquí nos faltaría otro conector, pero no estamos revisando ahorita el caso de relaciones entre estos dos. Esto es lo que nos dicen los libros de Chilam Balam, que hay una Liga de Mayapán donde los tres son protagonistas y forman una sociedad. Hoy en día sabemos, arqueológicamente hablando, que hay una falla en el dato histórico, porque arqueológicamente no son contemporáneos Mayapán con Chichén y con Uxmal. Chichén y Uxmal, hoy en día la arqueología los empalman mejor cronológicamente hablando, los ponen como contemporáneos, mientras que Mayapán es mucho más tardío. Pero ya nos tocará revisar la arquitectura de Mayapán y se darán cuenta cómo Mayapán es prácticamente una copia de todos los cánones arquitectónicos de Chichén Itzá. Así es que bueno, influencia la hubo, temporalidad o contemporaneidad entre estas entidades políticas aparentemente no, pero también faltarían más excavaciones también en Mayapán, ¿no? Para seguir amarrando cronologías. Otra de las relaciones diplomáticas, sabemos, se daría entre Chichén Itzá y una de las urbes más grandes del área maya, de la parte norte del área maya, la ciudad de Izamal. Izamal, sabemos, es una ciudad que también existió desde el preclásico tardío, tiene arquitectura del preclásico de gran escala arquitectónica y es de las ciudades más longevas del área maya porque todavía seguía activa y con una muy importante concentración de población al momento del contacto español. No por nada, y esto ténganlo bien presente, no por nada el convento del siglo XVI más grande de Mesoamérica o de América se encuentra ahí, en Izamal.
encima de una plataforma arqueológica, de una plataforma arquitectónica de un templo, ¿no? No sabemos también en este contexto cómo fueron las relaciones entre Izamal y Chichén Itzá, pero Izamal, al ser una de las grandes potencias, seguramente generó una relación, algún tipo de relación con Chichén. Algo muy interesante, y esto es meramente chisme, ¿no? Meramente chisme de café, ¿no? Los libros del Chilam Balam mencionan justamente la traición que hace el gobernante Cocom de Mayapán, convenciendo al gobernante de Chichén para que se robe a la hija del gobernante de Izamal. Y esto es lo que aprovecha justamente para que al momento del robo los Cocom de Mayapán hagan una invasión, hagan una penetración a la ciudad de Chichén Itzá y conquisten y destruyan sistemáticamente Chichén Itzá. Eso es lo que dice justamente a manera de chisme los libros del Chilam Balam. Pueden tener una referencia histórica, es posible, pero pareciera ser que, al menos arqueológicamente, si bien son contemporáneos, Izamal y Chichén, no tenemos hasta el momento nada que los pueda relacionar mejor, ¿no?, a estas dos entidades políticas, por lo cual, insisto, eso de relaciones diplomáticas aparece como un signo de interrogación. Un poco más al norte, a más o menos 100 kilómetros de distancia, se encuentra justamente en la costa un asentamiento que hoy se llama Isla Cerritos. Y este asentamiento sería muy interesante, puesto que las excavaciones arqueológicas aquí sí parecieran definir que Isla Cerritos fue la ciudad costera satélite de Chichén Itzá. Es decir, que Isla Cerritos era dependiente de la política Itzá, fue una ciudad Itzá y fue el enclave estratégico en la costa para el intercambio marítimo comercial. Es decir, si había un puerto en Chichén Itzá, se encontraba a 100 kilómetros de distancia, y ese sería Isla Cerritos. Y todos los elementos materiales de intercambio comercial que se comercializaran vía marítima llegarían a Isla Cerritos y de ahí tierra adentro, ¿no? La distancia es considerable, 100 kilómetros, ¿no?, sobre todo para pensar en caminarlos, ¿no? La distancia es bastante considerable, ¿no? Hablaríamos de 2 maratones y medio, ¿no?, en promedio, ¿no?, para comunicar a Isla Cerritos con Chichén. Otra de las relaciones diplomáticas, sabemos, se da con Ekbalam. Sí. Perdón, ¿no hay ningún sacbé o algo que una a Chichén con Cerritos? No. O algo así que permita... No localizado hoy en día, ¿no? Esto sería algo bien importante. Es muy posible que existiera, claro, una compleja estructura de caminos que pudieran comunicar Isla Cerritos, si no de manera directa, a lo mejor de manera indirecta, con Chichén, por supuesto. Es decir, que a lo mejor otra serie de entidades políticas intermedias sirvieran justamente como puntos de paso de estos productos hasta que llegaran a Chichén, por supuesto. Hoy en día faltaría mucha investigación justamente acerca de esto, ¿no? Y bueno, la distancia, pues bueno, es muy considerable, claro, son 100 kilómetros, pero sabemos que, ya lo vimos, el caso Kobayac Shuna es un sacbé de 100 kilómetros, es decir, lo podían hacer, ¿no? Tenemos ya la evidencia de que lo podían hacer, un camino como esto, de esta magnitud, lo podían hacer. Hoy en día no se ha localizado, por eso probablemente fuera la comunicación de manera indirecta, ¿no?, en ese principio. Digo, porque de Chichén hacia la costa, hacia el norte, se puede más o menos acceder, porque hay una continuidad topográfica más o menos plana, ¿no? Exacto. Entonces, por eso digo que se podría uno ir entre las zonas altas y, bueno, altas y llegar más fácilmente. Sí, en realidad podría existir una accesibilidad y una comunicación mucho más franca y más fácil hacia el norte que incluso hacia el sur, donde sí, de pronto tenemos ya algunas pequeñas elevaciones y una conformación topográfica a lo mejor más accidentada, ¿no?, en ese concepto. Y bueno, la otra relación de la cual no teníamos ni idea hasta que se hicieron las excavaciones en Ekbalam, y entonces empezó a amarrar justamente la información arqueológica y epigráfica. Las relaciones entre Ekbalam y Chichén Itzá, sabemos,
fueron tempranas, fueron muy importantes, y al menos sabemos de la participación de un gobernante de Balam asociado con ceremonias rituales importantes celebradas en Chichén Itzá. Entonces, bueno, aquí ya entra otro panorama justamente, ¿no? O fortuna, eso lo tenemos escrito en textos glíficos. Que no tenemos escrito en textos glíficos, ¿no? Y que en realidad existió, ¿no? Como relaciones de Chichén hacia un montón de otros sitios, ¿no? Que no aparecen en el mapa o que sí aparecen como Kulubá y que no sabemos ni conocemos cómo fueron las relaciones, o entre Chichén y Cobá, por ejemplo, que también fue otra de las grandes entidades políticas de las grandes capitales de las tierras bajas del norte, y que no sabemos en realidad si existieron relaciones o no. Pareciera ser que no. Ahorita platicamos ese detalle. Y esta relación es una relación de carácter primero histórico, ¿no? Que se da la primera referencia cuando los libros de Chilam Balam dicen que la peregrinación Itzae inicial, que va de sur a norte desde Bacalar hacia la costa del norte, llega a Tulum, se queda un grupo Itzae en Tulum y funda la ciudad. Esta ciudad de Tulum es muy pequeña aparentemente para esas fechas, hablamos del siglo VI, entre el año 500 y 600 después de Cristo, y sigue el peregrinar de los Itzaes, fundan después Chichén Itzá, pero cuando los Itzaes son traicionados por los Cocom de Mayapán, generan otra migración de regreso a su tierra de origen, y los Itzaes regresan a la costa, llegan a Tulum, e históricamente se considera que Tulum es una ciudad Itzae del posclásico tardío. Un contingente Itzae se queda en Tulum, y el que sigue y otra porción sigue una migración todavía hacia la parte del norte, que llega hasta el Petén de Guatemala, a la laguna de Flores, la laguna Petén Itzá, y se asienta en lo que hoy se conoce como la isla de Flores, en Guatemala. Y ese, sabemos, es Tayasal, la ciudad capital de los Itzaes del posclásico tardío, y la última gran ciudad conquistada por los españoles en el área maya. Y son Itzaes de lengua maya yucateca, que están en la parte norte de Guatemala y que aparentemente pasaron en 2 ocasiones por Tulum. Siglo VI, cuando un contingente se queda en la fundación de la primera peregrinación o migración, y segundo, cuando se regresan después de ser traicionados por los Cocom de Mayapán, los Itzaes se regresan a la costa, se queda un contingente importante en Tulum que coincide con el florecimiento y el gran apogeo constructivo de esta ciudad, y otro contingente de aquí sigue su migración por toda la costa hasta llegar a el Petén de Guatemala. ¿Y eso sería en el 1100 más o menos? Hacia el 1100-1200. Según las crónicas de Chilam Balam, la fecha sería el año 1224 después de Cristo, ¿no? Cuando los Cocomes derrotan a los Itzaes, y entonces estos empiezan la migración hacia el 1224 después de Cristo, según los libros de Chilam Balam. Pero bueno, aquí esos datos, esas fuentes de información, insisto, hay que tenerlas con cierta cautela, ¿no? Dejemos las relaciones diplomáticas y vamos con algo que también epigráficamente nos falta información, arqueológicamente más o menos se intuye es lo que está ocurriendo, e históricamente a través de los libros de Chilam Balam pareciera sin mencionarse: las relaciones de competencia y conflicto. Posiblemente conflicto, hablamos de guerra, beligerancia, conquista, etcétera, etcétera. Sabemos que esta referencia de competencia y conflicto sería al menos hacia 4 rumbos, y todo pareciera indicar, primero, una competencia y conflicto entre Cobá y Chichén Itzá. Son contemporáneas,
Y hasta el momento no se ha encontrado una referencia epigráfica que nos hable de alguna relación o de conflicto o de diplomacia entre ambas entidades políticas. Mientras que Cobá es una entidad política muy arraigada a las tradiciones clásicas de las tierras bajas mayas centrales, los itzáes están generando una nueva entidad cultural en la parte del norte y podrían estar totalmente encontrados, podrían ser totalmente opuestos, y de ahí que a lo mejor no existan estas relaciones entre unos y otros, y todo pareciera indicar que pudo existir una competencia, a lo mejor solamente por bienes, por intercambio comercial, sin que tengamos en realidad evidencia de un conflicto. Lo interesante de esto es que sabemos que al momento en que Chichén Itzá llega a su apogeo, Cobá es abandonado. Y pareciera ser justamente que no soportaron la presión ejercida política, económica y posiblemente y principalmente militar de los itzáes, los mayas de Cobá, ¿no? Al grado que Cobá se abandona justamente cuando empieza el máximo apogeo de Chichén Itzá. Y esto es mera hipótesis a través de lo que se ve por la cronología arqueológica, ¿no? Nos faltaría mucha más información porque los libros del Chilam Balam, por ejemplo, no mencionan a Cobá para nada. Prácticamente no es protagonista en ese arco de historia. ¿En la arquitectura tampoco es similitud? Nada. Cobá y Chichén Itzá no tienen nada que ver arquitectónicamente, ¿no? La siguiente relación que sabemos fue diplomática en algún momento, posiblemente tuvo un giro entre Chichén Itzá y Ekbalam, porque la presencia de 3 murallas en el núcleo urbano de Ekbalam, construidas de época tardía, así como el abandono después de Ekbalam, al momento en que aparentemente empieza el gran auge de Chichén Itzá, lo mismo que el fenómeno de Cobá, pueden justamente ser una referencia de los conflictos o las presiones militares que ya está ejerciendo Chichén Itzá y que está provocando conflicto y abandono en muchas entidades políticas. Esto sería un dato bien interesante, ¿no? Un sitio más al norte de Balam, más o menos como por aquí, que se llama Cancabá, se está excavando desde hace ya algunos años. Es una ciudad donde también el núcleo urbano está amurallado. Su primera arquitectura es una arquitectura del Puc. El segundo momento constructivo es una arquitectura, podríamos decir, de muy mala calidad, muy mal hecha, y a esa arquitectura corresponde ya la muralla que delimita el núcleo urbano y que todo pareciera presentar el mismo esquema. Se están defendiendo de una entidad política que se está haciendo gigante de manera exponencial, ¿no? Y gigante por el punto de vista militar, ¿no? Y entonces, pues bueno, hay que amurallar, hay que hacer murallas, hay que hacer sistemas defensivos. Y Curubá, que aparece acá, también presenta una muralla que cronológicamente empalma con este fenómeno, ¿no? ¿Cómo se llamaba la anterior? Cancabá, con K. La otra relación, pues bueno, las otras 2 relaciones de competencia y conflicto serían totalmente basadas en los libros del Chilam Balam, lo que acabamos de platicar. La traición que hace los mayas Cocom de Mayapán sobre Chichén Itzá y la competencia que hace el gobernante de Chichén para robarse a la hija del gobernante de Izamal y que generaría una competencia y un conflicto entre estas partes. Arqueológicamente esto no se ha comprobado, no sabemos en realidad existió, si esa referencia histórica es finalmente un chisme, ¿no? Por ahí transformado ya hacia el momento del siglo XVI, ¿no? Cuando se hacen los registros de estos libros. Y bueno, por el momento aparece acá que también lo deberíamos de tener como un signo de interrogación. En realidad no sabemos cuál fue el papel que jugó Mayapán o Izamal en esta referencia de expansionismo militar de Chichén Itzá, ¿no? Y entonces intuimos que posiblemente, ¿no?, pudieron haber existido competencia
el conflicto, aunque Mayapán, insisto, no es contemporáneo, y si existía un asentamiento en Mayapán sería algo de tipo aldeano, cacicazgo, algo muy grande, a lo mejor en población, pero que no se caracterizaría como una ciudad para ese momento histórico. Es decir, Mayapán, insisto, es muy posterior, es más tardío. Hoy en día, arqueológicamente hablando, insisto, no son contemporáneas una Mayapán con Chichén, así es que no podríamos hablar de este conflicto militar que nos hace la referencia los libros de Chenambalam entre ambas ciudades, ¿no? Bueno, ya dejemos esta parte de la historia y para entender Chichén, primero vamos a entender un poco los elementos iconográficos que aparecen por primera vez en las tierras bajas mayas y que están asociados a una diferencia cultural con el resto del área maya, con las tierras bajas centrales y del sur. Para empezar, algo que es justamente estos eslabones que nos ayudan a amarrar las tradiciones culturales netamente mayas con las tradiciones culturales itzáes. Uno de ellos, la presencia en Chichén de una gran cantidad de tronos de jaguar. Esculturas con forma de jaguar, esculturas zoomorfas que representan a un felino cuyo lomo es una superficie plana que permite el asiento de un personaje. Iconográficamente, este elemento no es nuevo. Aparece en tableros, por ejemplo, en Palenque, donde aparece en un trono de jaguar bicéfalo donde está entronizándose Kinish Hanapakal, ¿no? En el tablero oval del palacio. O sea, no son nuevos iconográficamente hablando, pero arqueológicamente sí están apareciendo estas esculturas físicamente en la península de Yucatán, en la parte del norte. Ya vimos uno en Uxmal, en el conjunto del Palacio del Gobernador, y en Chichén Itzá aparecerán profusamente. Casi todos los edificios, o muchos de los edificios, contarán con un trono de jaguar. Y será una de las esculturas, digamos, más ejecutadas, ¿no? Realizadas, ¿no? con los itzáes. Junto con estas sí son nuevas, que serán figuras que pueden ser zoomorfas o antropomorfas, que estarán asociadas a un elemento arquitectónico como las alfardas de un edificio, servirán como remate en la parte superior de la alfarda y que llamamos portaestandartes. Será muy común encontrarnos esculturas antropomorfas como este personaje que está sedente, en cuya mano, justamente en la parte más oscura de la foto, bueno, aquí está su mano, viene el brazo, el codo se recarga sobre la rodilla que está flexionada y la mano la tiene así. Y justamente la mano presenta una cavidad para que aquí se coloque algún tipo de poste de madera, algún tipo de asta de madera, y que presumiblemente tendría en su extremo superior algún tipo de bandera o estandarte. De ahí el nombre de portaestandartes. Este es antropomorfo, pero hay exquisitos zoomorfos como estos, con forma de jaguar, un jaguar sedente también, donde en la parte de atrás, sobre la espalda, presenta el jaguar un anillo con esta misma cavidad para que ahí se coloque este poste, esta asta, y que finalmente soporte estandarte o bandera, ¿no? Que ondeara con el viento hacia la parte superior, rematando las alfardas de una estructura. Los vamos a ver más adelante. Estas esculturas aparecen nuevas hacia este momento, hacia el clásico tardío, hacia el clásico terminal, perdón, el clásico temprano, y todo pareciera indicar que el máximo profusor de este tipo de escultura es Chichén Itzá. Y bueno, ¿qué me dicen de esta? Una pieza
hoy en día, sabemos, se convirtió en uno de los elementos pan-mesoamericanos de la escultura del posclásico. Aparece prácticamente en toda Mesoamérica. Se le conoce con un nombre de Chacmol. Y el nombre es el nombre inventado por un anticuario del siglo XIX llamado Auguste Leplosion, el cual encontró el primer elemento escultórico de Chacmol. Les inventó toda una historia, le dio el nombre, ¿no? Dijo que era un príncipe que había muerto por el amor de su doncella, bla, 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 ¿no? Se inventó toda una historia. Este es el primer Chacmol que se encuentra arqueológicamente, hablamos de los finales del siglo XIX, y de ahí se le dejó el nombre, y hoy en día en toda Mesoamérica a este tipo de esculturas se le llama Chacmol. Pero arqueológicamente sabemos que posiblemente el origen del Chacmol procede de la parte norte del altiplano central, de regiones como de la zona de Zacatecas, por ejemplo, de Chalchihuites o La Quemada, donde se encontraron una especie de prototipos de Chacmol, de esculturas de Chacmol, que están fechadas hacia inicios del Clásico temprano, es decir, hacia el año más o menos 600 después de Cristo. Por lo cual pareciera ser que el origen de estas piezas escultóricas no es maya, ni tampoco tolteca, es del norte, justamente del norte de Mesoamérica, de la zona septentrional del altiplano central, y que para el Clásico terminal, es decir, entre el año 800 hasta el contacto español, fue una escultura pan-mesoamericana. Prácticamente toda Mesoamérica presenta este tipo de esculturas. ¿Y qué es la escultura? Un personaje, una escultura antropomorfa de un personaje que está recostado, con las piernas flexionadas y el torso ligeramente levantado. El rostro regularmente está girado, está viendo hacia cualquiera de sus dos costados, derecho o izquierdo, y los brazos pegados al cuerpo sujetan con las manos, con las palmas, sujetan una especie de vasija que soporta sobre el vientre. La diversidad de chacmoles en toda Mesoamérica nos habla de representaciones que están asociadas a o una deidad o posiblemente un guerrero. Como en este caso, este chacmol presenta un pectoral llamado de mariposa que lo asociaría posiblemente con los guerreros de Chichén Itzá y sería la representación de un guerrero. Hoy en día, de manera genérica, se estima que la función de un chacmol es una urna para el depósito de ofrendas y que en realidad el chacmol es una deidad o semideidad cuya función es llevar las ofrendas hacia los niveles celestes o del inframundo y entregársela como alimento a los dioses. También sabemos hoy en día, sobre todo para el altiplano central y posiblemente también servía para el área como Chichén Itzá, el chacmol también es una piedra de sacrificio, donde aquí se colocaría a un individuo sobre la parte baja de la pieza o sobre las piernas para ejecutar la cardiotomía, el ritual de sacrificio por cardiotomía, es decir, extracción de corazón. Así es que bueno, también tendría otra función este elemento escultórico. Algo bien interesante, el sitio que presenta la mayor cantidad de estas tipologías escultóricas es Chichén Itzá. Si bien su origen es por Zacatecas, ¿no? Aparece en el mundo mesoamericano profusamente generada esta escultura. En realidad el sitio que tiene el mayor número de chacmol hasta hoy en día localizados arqueológicamente es Chichén Itzá, entonces tenían una gran producción de estas esculturas y siempre estarían asociadas a el edificio, ¿no? Y esto es algo interesante. Todo lo que estamos revisando ahorita lo estamos viendo ya como pieza de museo, descontextualizado, pero tendremos que pensar que forma parte de una iconografía pública asociada al espacio urbano arquitectónico, ¿no? Y esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta y que vamos a ver muchos de estos ejemplos justamente asociados con la arquitectura y todavía localizados en sí. Otra nueva introducción de elementos escultóricos son los llamados atlantes.
Los atlantes eran muy importantes para el posclásico en Mesoamérica. ¿Por qué? Porque es cuando la columna, como un elemento de soporte de transmisión de cargas aislado, deja de ser un mero elemento estructural, arquitectónico o constructivo, para convertirse en un elemento escultórico. Sigue cumpliendo las mismas funciones, pero ya no es una columna burda, totalmente lisa, totalmente plana. Se convierte en un elemento escultórico, con forma humana y con una caracterización masculina de aparentemente, por la indumentaria, la representación de guerreros. Atlante es el nombre que se le otorga a una columna antropomorfa masculina. Cariátide es una columna antropomorfa femenina. Y los atlantes, esto lo acabo de aclarar porque me he encontrado con bibliografía que de pronto llama cariátides a los atlantes. ¿Los de Tula o los de Chichén Itzá, ¿no? En el museo de sitio de Tula aparece como cariátide. Como cariátide. Y es más, tuve una pequeña discusión con la gente de ahí, que para mí sería ir un atlante. Claro, pues son atlantes. Y dicen que no, ahí dicen las células, sí, cariátides, sí, ¿no? sí. Conflicto, ¿no? Bueno. Si hay cariátides, bueno, si hay de No. esculturas, No hasta ahora localizadas, no significa que no existieran, ¿no? Por supuesto, pero hasta ahora, hasta el momento, no localizadas. Los atlantes, en el caso de, igual en el mundo mesoamericano, pues bueno, serán muy comunes tanto en Tula, por la presencia de 4 monumentales, nada más, ¿no? Y bueno, por ahí aparece en el museo, justamente aparece otro atlante, y igual, con mucha mayor profusión en Chichén Itzá, donde los atlantes aparecen en diferentes escalas, tanto columnas para el soporte de viguerías, bóvedas en saberizo o techumbres inclinadas, como pequeños atlantes como estos que servían para soportes de losas y formar banquetas al interior de las habitaciones, como ya también veremos más adelante. Los atlantes será una nueva tipología escultórica que aparecerá hacia el clásico terminal, hacia el posclásico temprano, y que también aparentemente es pan-mesoamericano, porque no son exclusivos ni de los toltecas de Tula ni de los tzás de Chichén, ¿no? Y la función de un atlante, esto es un detalle de atlantes que soportan un dintel de piedra y que justamente forman el acceso hacia el interior de un templo, ¿no? Pero justamente esta discusión que traen, bueno, no discusión, simplemente puntos encontrados, es que los atlantes de estructura tienen que cargar con los brazos y las cariátides cargan con la cabeza. Entonces justo por eso viene este tipo de, ¿cómo llamarles? Atlantes no son porque no cargan con los brazos. Tienen, bueno, alzan los brazos porque también están recargados sobre su cabeza. Ajá. Claro, por la sintaxis del origen de la palabra, sí, ¿no? Y el soporte, ¿no? Brazos. Lo que dice está claro. totalmente el atlante, carga sobre los brazos. Y la cariátide es totalmente sobre la cabeza. Y la bronca es que cargan con los dos. Bueno, Pues, aquí hay cariátides romanas que cargan también con los brazos. Si no me recuerdo, en Roma hay algunas cariátides que también... Y tienen los brazos levantados. Sí. No, pero lo digo Yo ponía por el nombre, digo, porque desde allá viene. Sí. Pues bueno, seguirá la discusión, ¿no? Entonces, por eso es como que Exacto. está este tipo de... Sí. Exacto. Esta composición, ¿así lo encontraron o es una composición? No, así lo encontraron. Se colapsó todo excepto eso. Este es el templo de la serie inicial de Chichén. Y bueno, esta, sin lugar a dudas, fue una escultura de mayor producción en todo Chichén Itzá. La figura de la serpiente emplumada. Desde el siglo XIX, los viajeros, los anticuarios, siempre reportaron una gran cantidad de esculturas de cabezas de serpientes emplumadas por todo Chichén Itzá, por todos lados. Si se ven litografías justamente de esos
tiempos, o las fotografías primeras del siglo, finales del siglo XIX y del siglo XX, encontraríamos justamente como regadas por todos lados al pie de los edificios en el cual pertenecían cabezas de serpientes emplumadas. Regularmente formaban parte de las alfardas o también como remates arquitectónicos, como remate en molduras hacia las esquinas del edificio, como parte integral de un friso o de un relieve sobre un tablero, o formando también columnas con forma de serpiente, ¿no? Que llamaríamos columnas serpentiformes, que también fueron de lo más exquisito escultóricamente hablando, ¿no? Que ya veremos más adelante conforme vayamos viendo estos elementos. De introducción, claro, aparentemente Itzhak. Y esta es también otra de las más exquisitas, que también es totalmente pan-mesoamericano hacia los tiempos del posclásico. Representación de animales que están devorando corazones. Aparecen en Chichén Itzá y en sitios asociados con la cultura Itzá, y aparecerán en el altiplano central con sitios asociados con la cultura náhuatl. Hablamos de toltecas hasta mexicas, por ejemplo, ¿no? Donde aparece justamente la representación de felinos devorando corazones, aves como zopilotes o águilas devorando corazones, o en otros contextos no exentos, igual en ambos lugares, de cánidos como coyotes devorando corazones también, ¿no? Y que aparecen en ambos contextos, ¿no? Tanto en altiplano central como en península de Yucatán, y que esto sería aparentemente parte de estos nuevos elementos culturales introducidos por los Itzáes aquí a la región. Y claro, no olvidemos las verdaderas raíces tradicionales de la arquitectura maya de la península de Yucatán, del clásico terminal, el posclásico temprano, y con antecedentes desde el año 600 a.C., que sería la arquitectura con una ornamentación en mosaico de piedra, formando diseños geométricos y mosaicos que presentan los mascarones en esquina de una deidad nariguda, que ya platicábamos. En la mayoría de los casos se menciona es Chak, pero que hoy parecieran tener una nueva interpretación e identificarlos con Huitz Cahuac, ¿no? Huitz, montaña sagrada; Cahuac, monstruo de la tierra, ¿no? En una fusión de ambas entidades. Bueno, dicho lo anterior, como meramente introducción y antecedente, ¿no? Que ya llevamos una hora de introducción, ahora sí, vámonos al sitio. Este es el núcleo urbano de Chichén Itzá. Hoy en día el núcleo urbano es solamente la zona delimitada y protegida, ¿no? Pero sabemos el mapeo que se está realizando todavía hoy en día de Chichén Itzá ha logrado obtener un mapeo que nos hablaría más o menos de la extensión de la ciudad. Hoy en día se estima que Chichén Itzá, y esto es algo bien interesante, hace 10 años, decíamos, Chichén Itzá alcanzó aproximadamente unos 15 kilómetros cuadrados de extensión. Que claro, es mucho, era una ciudad muy, muy grande. La nueva información, a través de nuevas áreas de mapeo y de seguir integrando justamente información acerca de la gran cantidad de SACBEOPS que existen dentro de la ciudad y que comunican con grupos arquitectónicos importantes, el núcleo urbano, con este carácter disperso de la ciudad, hoy en día estiman que la ciudad de Chichén está entre los 20 y 25 kilómetros cuadrados de extensión. Para que se den una idea del tamaño de Teotihuacán. Claro, no hablamos de una densidad de población como la de Teotihuacán, porque Teotihuacán fue completamente urbanizado, ¿no? Hablamos de una ciudad en un asentamiento disperso en donde mucho del espacio de esa superficie de los 20-25 kilómetros cuadrados de extensión nunca fue poblada, nunca fue construida. Son zonas de selva, zonas de inundación o zonas de campos de cultivo, ¿de acuerdo? Y entonces se estima una población mucho menor a la que pudo existir, por ejemplo, en un Teotihuacán.
Hoy en día sabemos que el núcleo urbano de Chichén funcionó como una especie de epicentro. Casi prácticamente todos los Sacbeob de Chichén llegan o convergen al núcleo urbano, muchos de ellos a la plaza central y muchos de ellos a otros grupos arquitectónicos de los cuales por ahí salen. Igual, hace 10 años se han localizado 25 Sacbeobs en Chichén Itzá. Hoy en día, gracias a estos proyectos de mapeo, que siguen todavía hoy en día, todavía no nos regalan una publicación completa del mapeo de Chichén Itzá, ¿no? Que estamos esperándola, pero hoy en día se habla de más de 80 Sacbeob, más de 80 Sacbés en Chichén Itzá. Y entonces, pues claro, ojalá y encontremos que conecta con Isla Cerritos, por ejemplo, ¿no? O sea, hablamos de un sistema de caminos blancos totalmente impresionante, que comunicaban a toda la ciudad de Chichén, entre los grupos arquitectónicos, y podríamos aplicar la de Roma. Todos los caminos llevan a Roma, ¿no? El carro y el decumano de cualquier ciudad romana fuera de Roma, en línea recta te llevaba casi siempre hacia la ciudad de Roma. Y lo mismo estaría pasando acá. Grupos arquitectónicos a más de 10 kilómetros de distancia tienen un Sacbé que los llevaba directamente hacia Chichén y los comunicaba en un acceso más o menos franco con el núcleo urbano, con esta zona que tenemos acá. Hoy en día el núcleo urbano, para su estudio, tiene 4 áreas importantes. La primera, empezando de sur a norte, el norte lo tendríamos arriba en nuestro esquema. La primera sería la Plaza Sur, o llamado también el Grupo del Caracol y las Monjas, que se estima es de los conjuntos arquitectónicos más tempranos y más antiguos, claro está, de la ciudad de Chichén, y posiblemente pudo haber funcionado como el primer centro rector de la ciudad, algo bien importante, pero que no fue abandonado, sino que tuvo toda una continuidad de construcción, de renovación, de mantenimiento y de ocupación hasta el final de la ciudad. Es decir, este punto es bien interesante. En muchas ciudades mesoamericanas se pueden detectar grupos arquitectónicos que se abandonan dentro de la ciudad, que ya nadie más vive ahí y que serían, con el paso del tiempo, zonas muertas dentro de la misma ciudad. Se construyen otros conjuntos residenciales, habitacionales, edificios públicos, políticos, religiosos, y se abandonan otros sectores, otros grupos arquitectónicos, y ya nunca más se ocupan ni se renuevan ni nada dentro de la vida todavía de la ciudad. Para el caso de Chichén, hasta el día de hoy no se ha encontrado el abandono de ninguno de los grupos arquitectónicos, es decir, todos los grupos arquitectónicos excavados, mapeados hasta la fecha, parecieran tener una continuidad de ocupación desde que se construyó hasta el momento en que se abandonó la ciudad. Y aunque esto es uno de los sectores más tempranos de la ciudad y que pudo ser el primer centro de la ciudad de Chichén, no se abandonó. Este sería un dato bien importante, sino que siguió siendo un grupo importante dentro de la ciudad con una gran continuidad de ocupación. A esto le sigue, colindando con este grupo hacia el norte, el que podríamos llamar, constituye la plaza central o grupo de El Osario, como se le llama hoy en día. El grupo El Osario es una estructura muy interesante, aparentemente asociada con actividades cívicas ceremoniales y muy posiblemente asociada a uno de los dos grandes cenotes que forman parte del núcleo urbano de la ciudad. El cenote Xtolok, que aparece acá, estaría comunicado a través de un Sacbé que vendría en este punto, no está aquí dibujado, vendría aquí, con el grupo del Osario. Y la estructura arquitectónica podría ser una referente muy importante de actividades cívicas ceremoniales de carácter público para una más o menos grande población. El problema es que pareciera ser este conjunto arquitectónico totalmente contemporáneo con el que le sigue, conocido como la Gran Plaza Norte o la Plaza del Castillo. Por ahí podrán encontrar también que a últimas fechas se le conoce también con el nombre de la Gran Nivelación.
a este grupo arquitectónico, a este gran conjunto arquitectónico. Ya platicaremos de este nuevo nombre más adelante. Sin lugar a dudas, este conjunto arquitectónico es el más grande de la ciudad. Presenta la arquitectura de mayor escala arquitectónica, urbano-arquitectónica, de mayores dimensiones y la arquitectura más compleja en cuanto a relaciones funcionales de toda la ciudad de Chichén Itzá. Durante algún tiempo, igual insisto, hace 10 años, a lo mejor se interpretaba que esto era la parte tardía, constructivamente hablando. Hoy en día sabemos que aquí ya había edificaciones muy importantes y trabajos de infraestructura totalmente monumentales, contemporáneos con lo que llamaríamos la parte más antigua de la ciudad. Y entonces, bueno, también falta, insisto, más investigación y más amarres cronológicos para estas secuencias constructivas arquitectónicas. De este grupo salen la mayoría de los SACBEOPs que venimos platicando, ¿no?, para comunicar con nuestros grupos residenciales importantes, pero sin lugar a dudas el SACB más importante de toda la ciudad es el que se conoce hoy en día como el SACB 1, que va hacia el norte y que comunica con el sector septentrional más importante de la ciudad, conocido como el área del cenote sagrado o el cenote de los sacrificios o el cenote sagrado de los sacrificios, ¿no?, el gran nombre completo del área. El segundo cenote, que forma parte del núcleo urbano, el mayor de los dos y el que sabemos fue uno de los puntos más importantes de convergencia ideológica, religiosa y de actividades civiles asociadas con deposición de ofrendas y sacrificios directamente asociados con esta gran cavidad natural, ¿no?, que llamamos cenote, que ya también veremos para la siguiente sesión, que será la sesión 2 de Chichén. Hoy solamente vamos a ver esto: la Plaza Sur, el grupo del Caracol y las monjas, y el grupo del Osario. Con eso terminaremos hoy para dejar el verdadero plato fuerte para la siguiente sesión, para la siguiente viernes. Esta es la Plaza Sur. Sabemos prácticamente todos los edificios que vemos en el mapa son contemporáneos. Aquí también existe una gran diversidad en cuanto a justamente este rastreo cronológico. La cerámica la llaman los arqueólogos cerámica sotuta, y es una cerámica muy homogénea que aparece asociada a toda la arquitectura de Chichén Itzá, y entonces no nos ayuda a definir justamente temporalidades. Hoy en día los arqueólogos dividen esta cerámica llamada sotuta en cerámica sotuta temprana y tardía, por algunas diferencias muy pequeñas en cuanto a el tipo de vasijas que se producen, pero prácticamente la cerámica sigue siendo la misma en cuanto a materiales, ¿no?, características físicas de las arcillas, etcétera, etcétera. Esta cerámica sotuta temprana está fechada entre el año 700-750 al año 900 después de Cristo, y prácticamente esa es la referencia de este grupo arquitectónico. Toda la cerámica asociada con estos edificios es cerámica sotuta, y fecharía todo el conjunto arquitectónico entre estas fechas, 700 al 900 después de Cristo, para su construcción. La segunda fuente importante de referencia arqueológica de datación serían las pruebas de radiocarbono que se han realizado en algunos de los edificios. Y aquí aparecen los datos contrastantes, porque algunos edificios como estos de acá, la Casa Colorada, la Casa del Venado, han reflejado fechas del siglo VII, entre el año 600 y 700 después de Cristo, es decir, previo a la cerámica sotuta. Y entonces algo está pasando ahí, ¿no? O sea, el fechamiento absoluto del radiocarbono se está yendo más temprano, mientras que el fechamiento de la cerámica se está yendo ligeramente más tarde. Y la tercera controversia: aquí, aquí y aquí y aquí, en el conjunto de las monjas, en el Akatsib, en el Caracol y en la Casa Colorada de Casa del Venado, se han podido rescatar inscripciones jeroglíficas con fechas
Y las fechas hablan de justamente la parte final del periodo Sophuta. Están entre el año 870 y el año 910 para la inauguración de estos edificios. Entonces, parecieran ser todavía más tardíos de lo que nos dice el radiocarbono, y la cerámica, pues bueno, en realidad quedaría como en medio, en un espectro mucho más amplio, pero prácticamente estaría asociada a la cerámica en su fase final con estas edificaciones. Entonces, hace ruido, cronológicamente hace ruido. Arquitectónicamente, vamos a empezar. Vamos a las monjas. Al conjunto de las monjas, no crean que ahorita van a desfilar por acá. El conjunto de las monjas es hoy en día un complejo arquitectónico conformado por lo que pareciera ser una gran plataforma arquitectónica totalmente maciza y sólida que genera dos niveles de habitaciones en la sección superior con una gran escalinata monumental en su fachada principal. La fachada ve hacia el norte, hacia una gran explanada que se forma justamente frente al conjunto arquitectónico. En las primeras excavaciones arqueológicas que se realizaron en este edificio, se detectó a través de una serie de calas al interior la presencia de subestructuras. Hoy en día entendemos al complejo arquitectónico como un edificio que se fue incrementando, que fue aumentando su tamaño, sus dimensiones, a través de la sobreposición arquitectónica en diferentes fases constructivas. Al final llegó a la imagen que teníamos anterior y a la imagen que tenemos aquí en planta. La última fase constructiva involucraría una gran plataforma arquitectónica masiva, que sería esta de acá, con una gran escalinata central que permite llegar a este nivel de terraza, donde se desarrollaran estas habitaciones, serían estas de acá. Y sabemos que de manera tardía se construye esta última habitación como un tercer nivel del conjunto arquitectónico, que está punteada esta habitación aquí, construyéndole una escalinata sobrepuesta con un pasillo abovedado para no clausurar esta entrada del cuarto por debajo de la escalera existente, que sería esta de acá. Muy a la versión Zapuk, ¿no? De una escalinata con un pasillo abovedado que permite seguir utilizando la habitación hacia la parte interior. Bueno, esta es su última fase constructiva. Y aparentemente para esta última fase constructiva estarían relacionadas fechas hacia más o menos el año 900 después de Cristo. Hoy en día sabemos que debajo de esto, así como estos que son sus edificios anexos, este edificio sabemos se proyecta hacia el interior y parte de este edificio, una serie de galerías como estas, se encuentran aquí abajo, enterradas debajo de este gran macizo. Bueno, todo esto que referiría a la última fase constructiva tuvo 5 fases constructivas previas que no entendemos todavía, no sabemos cómo, pero han encontrado 5 subestructuras, por lo cual el complejo arquitectónico aparentemente empezó como una unidad arquitectónica muy pequeña y se fue transformando, haciéndose cada vez más amplia, encerrando edificios anteriores debajo de nuevas plataformas elevadas, hasta convertirse en este gran complejo arquitectónico. ¿Se puede saber cuánto tiempo hay entre etapa constructiva y etapa constructiva? No, ese es el gran problema, porque todo es cerámica Sophuta. No tenemos cambios de cerámica, no hay cerámica hasta el momento localizada en Chichén Itzá que asocie a Chichén con cerámicas más tempranas. La cerámica, prácticamente el gran umbral de cerámica para la península de Yucatán en el clásico tardío y terminal es cerámica Quepech, que está muy asociada con la arquitectura Puc y la cerámica Sophuta. Y no se ha encontrado cerámica Quepech en Chichén, solamente pura cerámica Sophuta. Y ese es el gran problema con la cerámica. Ya, ¿se acuerdan? Habíamos comentado en ocasiones anteriores, una fase cerámica puede durar 900 años sin que tenga cambios radicales de la manufactura de cerámica. Bueno, me fui muy alto en periodicidad, ¿no? Pero puede durar 300 años una fase cerámica sin cambios, cuando sabemos que en la vida práctica un edificio
se pudo haber renovado cada 30 años, 50 años o 100 años. Entonces, tenemos fases constructivas continuas en un periodo de 300 años sin que sepamos cuánto dejaron entre una fase y otra de tiempo, cuánto pasó de tiempo, cuánto tiempo fue funcional un primer edificio antes de que lo renovaran con otra sobreposición arquitectónica. Porque si no tenemos elementos de radiocarbono que nos permitan amarrar mejor esa cronología, u otros elementos, ¿no?, con una solamente datación cerámica, es muy difícil. Podríamos pensar que posiblemente las primeras fases constructivas de este edificio se puedan remontar hacia el año 600 después de Cristo, justamente en la asociación de ya Chichén Itzá como el arranque de una gran ciudad, ¿no? Y si lo amarramos con la información histórica, justamente con la presencia del grupo cultural Itzá en la península de Yucatán, que nos hablaría más o menos de esta cronología, hacia el siglo VI, finales del siglo VI, principios del siglo VII, ¿no?, después de Cristo. Y arqueológicamente, en esas 5 etapas constructivas, ¿hay algún patrón que se necesita decir por tamaño, se aumentan siguiendo un patrón? En este edificio no, nos falta mucha información. Solamente se detectaron las 5 etapas constructivas, pero no se han excavado túneles al interior para ver las características de las 5 etapas constructivas, que es el gran problema, ¿no?, ahorita con este edificio. O sea, solamente se conocen 6 etapas constructivas, pero no tenemos la evidencia de justamente si siguen patrones, si no las siguen. Y vamos a ver detalles. Por ejemplo, esta es una esquina redondeada del edificio en una subestructura, estaría por aquí, ¿no? El túnel arqueológico lo vemos por acá. Esto de aquí, esto es arqueológico, ¿eh? No crean que es una bóveda en salerizo. Esto es parte de lo que hicieron los arqueólogos con Cala y así lo dejaron. Y esta es la esquina de una plataforma más grande, de una fase anterior, que soportó un edificio más pequeño que este, que es el que ahora está en la cima, ¿no? Es decir, esta plataforma estaría por acá, lo que nos indica que ya existía en un nivel superior un primer edificio. Y adentro de esta plataforma es donde hay más edificios, ¿no? Entonces, bueno, nos habla de una gran complejidad constructiva, arquitectónica, sin que tengamos todos los datos, ¿no? Aquí es donde, bueno, hay que presionar, ¿no?, a los arqueólogos para que no nos dejen picados, ¿no?, en ese principio. Y algo muy interesante es que las últimas 2 fases constructivas, esta y el templo en la parte superior, parecieran corresponder arquitectónicamente con la tradición del Puuc tardío, es decir, una tradición de mosaicos de piedra con formas geométricas que se están fechando entre el año 850 y 1100 después de Cristo. Así es que, arquitectónicamente hablando, justamente esto está asociado con una arquitectura Puuc tardío, donde la cerámica sería sostuta tardío, no sostuta temprano. Y entonces, bueno, ahí está todo el problema en cuanto a fechamientos y conformación arquitectónica. Observemos, los muros presentan este mosaico de grecas escalonadas a través de un eje de simetría en los paneles de los muros, que sería el eje central, y un espejo para las grecas, ¿no?, que se espejean de manera invertida, de derecha a izquierda. Pero en el fondo, no sé si los alcanzan a observar, están las columnillas típicas del Puuc, aquí al fondo. Lo que es muy interesante, que de hecho algunos investigadores llaman Puuc tardío modificado, es la presencia, o más bien la ausencia, de mosaicos escultóricos en los frisos, que es en realidad en donde se lleva la mayor carga escultórica en el Puuc, y aquí los frisos aparecen totalmente lisos. Bueno, sin mosaicos de piedra, no significa que se vean totalmente lisos. Seguramente habría elementos escultóricos modelados en estuco adosados, ¿no?, a estas fachadas. O a lo mejor el desarrollo de una pintura mural, ¿no?, sobre todo toda la sección del friso. Y bueno, esta fotografía es totalmente histórica. Es Alfred Percival Maudsley, uno de los primeros arqueólogos ya científicos de finales del siglo XIX, que llegó a Chichén
y que la foto es histórica no solamente por el personaje, sino porque la fotografía está sacada del interior de este edificio, en donde las bóvedas, las crujías se conservaban perfectamente bien, se siguen conservando en pie perfectamente bien, al grado que, bueno, fue justamente su habitación, ¿no? en su estancia en Chichén, más su estudio, ¿no? en el sitio. Y aquí viene justamente un poco de información histórica escrita por los propios protagonistas, por los Itzáes. La mayoría de los textos líficos que se han localizado en Chichén nos dan fechas de más o menos el año 870 hasta el año 909 después de Cristo. No tenemos, no significa que no existieran, ¿no? Simple y sencillamente no han llegado hasta nuestros días textos glíficos o más tempranos o más tardíos que correspondan a Chichén Itzá. La historia epigráfica de este corto periodo habla igual prácticamente de solamente un protagonista, un personaje llamado Cacupacay, que tiene el título de Ahau, pero carece del título de Cujul, es decir, no es divino señor como el de Ekbalam. Este es simplemente el señor, tiene el título de Ahau, aparentemente es el gobernante, y si la relación entre la arquitectura que él está inaugurando en este sector del grupo de las monjas y el caracol en la plaza sur de Chichén está asociada con él, con su gobierno, se puede estimar que posiblemente las monjas fue la residencia de este gobernante. Pero esto es mera hipótesis, es mera especulación. Una asociación epigráfica interesante es la de la Estela 1, donde menciona que el gobernante Cacupacay celebró una ceremonia del fuego en el Catún 12 Ahau y que posiblemente podría corresponder a la fecha 909 después de Cristo y sería una de las fechas de referencia más tardías dentro de la ciudad de Chichén, que nos habla de este personaje. Hacia el costado oriente, el norte lo tenemos en la imagen hacia abajo. Hacia el costado oriente aparece esta estructura arquitectónica que en realidad formaba dos patios, uno al sur y uno más hacia el oriente, de aparentemente edificios de características residenciales, posiblemente de individuos pertenecientes a la élite gobernante de Chichén que residían cercanos a lo que pudo ser, si la hipótesis es correcta, al palacio del gobernador, a la residencia del gobernador, que estaría justamente aquí, ¿no? Si es que la hipótesis nos acerca un poco a la realidad de la función del espacio arquitectónico. Este edificio, hoy conocido como el anexo a las monjas, nos presenta una arquitectura extraordinaria, es este de aquí. Sabemos que tiene una continuidad constructiva que fue enterrada parcialmente por la ampliación de la plataforma del edificio de las monjas y que fue modificado este edificio que en origen estaba totalmente exento, aislado, y que guardaba un pasillo entre este edificio y las monjas. Al momento en que se amplía la plataforma de las monjas, clausuran parcialmente un sector de este edificio, lo rellenan, queda debajo de esta nueva gran ampliación, de esta gran plataforma, y este edificio sigue sus funciones sin ninguna renovación. La arquitectura presenta en los muros los elementos ornamentales labrados en piezas manufacturadas ex profeso con medidas específicas en forma de cruz que llamamos celosías y que son tan comunes en el área del PUC nuclear, ¿no? En Oxmal, Cabá, Saguil, Laná, bueno, toda la zona del PUC nuclear presenta este mismo elemento. Luego viene la moldura en atadura, la moldura media en atadura y la generación en mosaico de piedra de mascarones de una deidad nariguda llamada Chak, o hoy en día, insisto, un Huitzcahuac, y que se remata aparentemente con una moldura biselada, con un bistel en la parte media y el remate de azotea también en bisel,
que podría conformarnos justamente una especie de moldura enacadura como remate superior, ¿no? Una moldura superior. Esto es una arquitectura, aunque aparentemente no tienen la misma calidad de caliza y por eso no llegan a la exquisitez del trabajo escultórico que en Uxmal o en Cabá. Digamos que hacen su mejor esfuerzo y logran hacer edificios del PUC prácticamente iguales a los del PUC central, solamente que la calidad de la caliza es más porosa, es un poco inferior, no tiene esa calidad de materia prima para hacer el mismo mosaico tan exquisito. Pero recordemos una cosa, al final todo esto estaba estucado y pigmentado y ni quien se diera cuenta de que la piedra es porosa o no, porque al final se vería tan exquisita como la del PUC nuclear, ¿no? Como de las grandes ciudades. Viéndolo desde la esquina, tenemos la fachada que acabamos de revisar. La esquina, que es exquisita, porque tiene una continuidad de una cascada de mascarones en 45 grados de esta deidad nariguda, que aparece en dos mascarones formando la altura del muro. Viene la interrupción de esta cascada por lo que sería la moldura media y continuaría esta con la esquina en el friso de un tercer mascarón, ¿no? En realidad conformaría todo un discurso escultórico, arquitectónico, formal de toda la esquina, ¿no? En lo absoluto. En origen, este edificio tuvo 4 fachadas, ¿no? Hoy en día solamente conserva 3, insisto. La parte del fondo se quedó enterrada por debajo de esta ampliación de la plataforma de las monjas, y esta fachada es posiblemente de las más exquisitas del edificio y, sin que lo sepamos, pudo tener una contraparte equilibrante en cuanto a iconografía que quedó enterrada debajo de la plataforma del fondo. Veamos esta fachada. La fachada oriente da hacia un patio privado, aparentemente de características residenciales, y nos presenta en muro paneles de mascarones frontales de esta deidad nariguda en mosaico de piedra, que se podrían parecer, de aquí vamos a hacer ruido, se podrían parecer con influencia del PUC a los paneles de deidades narigudas del Chemis y del río Bec, solamente que en mosaico de piedra y más con la escuela escultórica del PUC. ¿Pero por qué hago ese ruido? Porque esto que ven aquí y que se halla aquí en todo el contexto son colmillos como los que se presentan en los mascarones teratomorfos, rodeando el vano de acceso. No hay mascarón, no hay un rostro de Huitzcahuac como en Ekbalam, ¿no? Que lo veíamos clarísimo, ¿no? Con los ojos, la nariz protuberante, ¿no? El paladar labrado. No lo hay, solamente una aparentemente abstracción o en términos modernos, un minimalismo del mascarón teratomorfo, ¿no? en esta fachada. De hecho, Román Piñachán propone que el friso en esta sección fue modificado y que en origen ahí debió estar el rostro de este monstruo de la tierra, pero que los mismos itzáes desmontan esta sección del friso para colocar un gran medallón con la imagen de un personaje sedente que posiblemente representaría al gobernante o al residente de esta casa o de este conjunto arquitectónico, ¿no? Y que aparecería justamente en esta porción. Y no todas esas coincidencias nos están hablando de que hay un factor que venimos de X, que es una constante. ¿De un factor qué? Digamos de X. Ajá. Yo le pondría aquí de la astronomía, pero al menos de los discusión, le dejamos un factor X que es una constante a través del tiempo y de las bases. ¿La constante de los mascarones? ¿O qué constante? Es que ¿Es esa un factor parte que X? no, es que factor X. Ese. Por eso, los mascarones. Esa parte arquitectónica que se repite en la geográfica, Ajá. y la cruz, los mascarones, la serpiente, Claro, pero se llama cosmovisión. sí. Entonces, lo que nos está hablando es
que hay ese factor que es una constante en el tiempo y en el espacio. Y lo llamamos cosmovisión, claro. No es factor X, es cosmovisión. No, es que se le llama cosmovisión y no es factor X, y aparece, claro, como una constante desde el preclásico hasta el posclásico. Bueno, una característica muy interesante de este edificio es la presencia de una moldura media quebrada, que justamente en el vano, así es como la llaman, ¿no? En realidad se escalona a un nivel superior para enmarcar el vano de acceso, y que es característica del PUC. Aparece en el PUC medio. En la zona nuclear del PUC aparece en el PUC medio, y aquí aparece como un recurso de un PUC aparentemente tardío. Ya, insisto, hablamos entre el año 850 y el año 1000, ¿no? de este PUC, y de manera, digamos, específica para este edificio hablamos en asociación con la Estela 1 cerca del año 900 después de Cristo. La continuidad de los mascarones que aparecen en el muro continúan en dos mascarones frontales, justamente en la fachada a la altura del friso, siguiendo la misma línea arquitectónica escultórica, y luego los que mencionábamos en las esquinas. La esquina anterior que veíamos era esta, y la continuidad de esta cascada de mascarones que hacen un discurso homogéneo arquitectónico escultórico de toda la fachada. No pierdan de vista otro detalle que también es muy PUC. El cerramiento en la moldura superior es un elemento zigzagueante que remataba originalmente, bueno, remata, solo que están fracturados, en dos cabezas de serpiente de fauces abiertas esquinadas a 45 grados, y que suponen, claro, una serpiente bicéfala como remate en la sección superior, ¿no? de la fachada, y al final lo que llamamos como el remate de azotea, estas lajas verticales en bisel, que suponen el relleno de la azotea como acabado final para la fachada. Y para que vean que no ha cambiado mucho, la litografía es de Frederick Catherwood, de cuando en 1840 llegaron Catherwood y Stephens a Chichén, y Catherwood hace esta litografía, y prácticamente, salvo la vegetación, el edificio se conserva prácticamente intacto, casi igual que como lo vieron Catherwood y Stephens. Y de ahí vamos a otro edificio, este edificio que es sumamente interesante, conocido hoy en día como la iglesia. Ahorita mencionabas acerca de que se había quitado, bueno, que existía la creencia de que, la teoría de que se había quitado el mascarón y se había puesto algo ¿en qué se basa esa suposición? En solamente la presencia de los colmillos. El pensar que como todos los otros casos de colmillos rodeando un vano llevan un rostro frontal, por analogía se piensa que este debió tenerlo también y que fue modificado. Eso es lo único en lo que se basa Román Piñachán. Arqueológicamente, y me parece que si a mí me lo preguntan, es algo que no expuse mi opinión personal. Yo creo que así fue el diseño original de así mascarón. El término de las monjas, ¿de dónde proviene? Igual, en principio, así como el cuadrángulo de las monjas, ¿no? De asociar este edificio con un edificio asociado al culto, ¿no? E incluso a este que le dan el nombre de la iglesia es justamente por la asociación al convento de monjas que está a un lado, ¿no? Es totalmente nuevo el nombre, y no se imaginen que hay una monja en pena ahí que sale y que va a misa a este edificio, ¿no? Por favor, no. La iglesia, y estos son los edificios PUC de Chichén Itzá más exquisitos y más puros en cuanto a lo que sería la arquitectura del PUC. Un edificio muy simple, muy sencillo, de una sola cámara, con muros totalmente lisos, es decir, sin elementos ornamentales en cuanto a un mosaico de piedra del PUC. Estaría muy asociado con esa etapa del PUC tardío, donde los muros son lisos
el trabajo de la cantería no es tan exquisito, vuelvo al punto, como en el PUC nuclear. Son sillares más o menos careados, pero no forman hiladas regulares. Ni los ángulos son a 90 grados, ni las juntas son a hueso. O sea, sí tenemos ahí una deficiencia en cuanto a calidades de manufactura, en cuanto a calidades constructivas, y emplean, que no es nuevo, también en el PUC lo hace, emplean grandes bloques para cerrar las esquinas o formar las jambas y el dintel, que es de piedra, como refuerzos estructurales justamente, ¿no? Con piezas de mayor tamaño para hacer el amarre entre los muros justamente hacia las esquinas. Como un buen edificio del PUC tardío, como sería, la carga ornamental en mosaico de piedra va desde la moldura media hasta la crestería, que se proyecta como una continuidad iconográfica del friso, formando algo que llamamos una crestería volada, apoyada en la parte frontal. Vayamos a los detalles. Primero, moldura media es una moldura media en atadura, pero es una moldura monumental, donde el listel central se abre como un tablero, donde se generan las grecas escalonadas, formando una línea continua de escultura arquitectónica. La moldura es de aquí a acá. Estas son los dos biseles que forman los extremos de una moldura en atadura, pero aquí, en lugar de ser la sección central sencilla, un listel, es decir, una moldura rectangular simple, digamos que esa la abrieron y aprovecharon para meterle todo este mosaico escultórico de grecas escalonadas. Después vendría el friso. Y el friso es exquisito, un gran mascarón de la deidad nariguda al centro en una imagen frontal, y otros dos formando las esquinas. Entre los mascarones aparecerán nichos con personajes antropomorfos sedentes dentro de los nichos. Detalles: el mascarón central, sabemos en origen, y se alcanza a observar un poco, claro, necesito también un poco de imaginación, sobre la nariz. Aquí aparece una escultura ya fracturada de un personaje que estaba sentado sobre la nariz. ¿Se acuerdan de el gobernante sentado sobre la nariz del mascarón de Balaam, que lo vimos en la sesión pasada? Lo mismo, nada más que, claro, en un formato mucho menor, mucho más pequeño. Un personaje sedente cuya parte del tocado es esta, que se abre con dos líneas de plumas hacia los laterales, y aquí estaría el personaje y aquí estaría la cabeza, justamente la parte faltante, ¿no?, de la escultura. Después, los dos nichos que flanquean al mascarón central presentan a personajes sedentes que se han interpretado como paguantunes o paguantun-o. Estos personajes que, hacia los 4 puntos cardinales, soportarían sobre sus hombros o espalda al nivel celeste sobre el nivel terrestre, y que aparecen asociados hacia los 4 puntos cardinales. Su identificación se hace por el elemento de soporte que llevan a su espalda. Este de acá lleva el caparazón o la estructura de, no sé si sea correcto decir exoesqueleto para un armadillo. Caparazón. Lleva el caparazón de un armadillo sobre la espalda, lleva un gran caracol marino sobre la espalda, lleva una concha de tortuga en la espalda, y este lleva un segundo caracol, y que aparentemente servían, uno mitológicamente como refugio del propio personaje, pero como la gran estructura de soporte para que en realidad soportaran la carga o el peso del nivel celeste, ¿no?, sobre el nivel terrestre. Bueno, eso dicen los especialistas, ¿no? Todos ellos, bueno, lamentablemente han perdido la cabeza, pero están sedentes, y la representación es algo interesante, es de perfil, excepto por este,
es el único que está sentado como de lado y presenta las dos piernas cruzadas, como podemos observar en este pequeño. A 45 grados, efectivamente. Luego pues vendría la crestería en la sección superior. Bueno, el remate en la moldura superior sería una moldura en atadura, esta sí de la más clara usanza del PUC. Y el remate superior, una crestería volada que lleva una continuidad iconográfica con el mismo friso. El arranque de la crestería es la presencia de estos caracoles escalonados, de estas grecas escalonadas, pero ahora en sentido inverso. ¿Se acuerdan de esta? Ahora están en sentido inverso. Y la presencia de 3 mascarones, ahora no formando esquinas como en el friso, sino más aprestados para formar una imagen frontal, y el remate con una moldura en atadura en la sección superior, como una clara proyección, claro está, de la escultura o el discurso iconográfico que sobre el friso se proyecta sobre estas llamadas cresterías voladas. Arqueológicamente hablando, ¿esos huecos así estuvieron siempre? Estos sí. Estos fueron vacíos, como las cresterías caladas que aparecen en todo el resto del área mar. Roberto, ¿qué es lo que habría en los mascarones? Veo que hay unas especies como de piedras que tienen como una perforación para un poste o alguna ¿Esto? madera. Son las orejeras. Ok. Y es posible que sí tuvieran aquí una incrustación del pendiente que sale de la Porque orejera. también aparecen los mascarones inferiores. Sí, sí, y prácticamente son orejeras. Ahora aquí, el caso muy particular, y qué bueno que lo mencionaste, porque este personaje, o este mascarón, tiene sus propias orejeras, mientras que estos dos comparten la orejera, y este mascarón es de manufactura diferente a estos dos. Es más pequeño y pareciera ser una referencia diferente. No sabemos por qué. Puede tratarse de dos momentos constructivos diferentes, de un cese en la edificación y la continuidad constructiva escultórica por parte de otro escultor o de otro taller, o una mala interpretación en cuanto a la reconstrucción. Pero la litografía también de Catherwood nos muestra el edificio prácticamente igual. La crestería la estamos viendo como la vieron justamente Catherwood y Stephens hace más de 150 años. La crestería es nada más una cara, ¿no? Solo es... La crestería, no, solamente es una cara la que da hacia el frente. Da al oriente. Da al poniente. Y el interior es sumamente interesante. ¿Por qué? Porque nos presenta nuestra típica bóveda en sadellizo que ya hemos revisado, ¿no?, constantemente, pero alcanzan a ver la gran diferencia que es el remate de la bóveda. No termina con tapa de bóveda. Termina en un vértice. No hay tapa de bóveda, sí hay tapa de bóveda, pero la variante es, no se alcanza a distinguir en la fotografía, pero aquí y de este lado hay un pequeño bisel. ¿Dónde? Pues, Sí se ve. Aquí. Y aquí hay un pequeño bisel. Y a lo mejor las personas que están más adelante lo alcanzan a distinguir. Después, encima del bisel se apoyan dos lajas. Así. Y esta es la tapa de bóveda. O sea, la tapa de bóveda no es una pieza horizontal como en todas las arquitecturas mayas. Hacen una variable de tapa de bóveda para terminar en vértice el espacio interior, y ahora sí es un triángulo el espacio interno, ¿no? Ahora sí es un triángulo perfecto la parte del espacio Pero vayamos por café. ¿Preguntas por el momento? ¿Ninguna? Bueno, vayamos por cafeína y les voy a ganar a todos.